Buenos días mis amigos, es un gusto, un placer para mí una vez más poder estar aquí compartiendo la meditación de día a día, esperando que usted también se pueda gozar en estas meditaciones. Quiero invitarles para todos aquellos que están viendo este canal, este programa por primera vez, que se suscriban, que ayuden al canal a seguir creciendo, a seguir prosperando. Hay necesidad de que usted tenga un gesto por parte de ustedes, que tengan un gesto de humildad y de querer ayudar a la obra, ¿no? Dándole un like, dándole un compartir, y por qué no, si usted no se ha suscrito a este canal, pues que se pueda suscribir para así poderle dar un poco más de auge a este canal que es Creciendo Juntos. La industria se mueve de maneras distintas y para que esto pueda seguir creciendo, muchos programas tienen patrocinadores, nosotros no los tenemos, somos un ministerio independiente, no tenemos ese impulso para poder llegar a más y más personas, así que depende mucho de ustedes el que puedan dar like o compartir o hacer un comentario incluso, para poder seguir creciendo, ¿no? Así es de que les invito para que podamos compartir y que este canal pueda seguir creciendo. Vamos a dar inicio a nuestra meditación, no sin antes vamos a tener una palabra de oración y vamos a dirigirnos a Dios para que Él nos dé su bendición. Así es de que oremos. Querido Padre, gracias Señor te damos en esta hermosa mañana que nos has dado la vida, que nos das salud, buen Dios. Acompáñanos Señor en este caminar, en este andar de esta vida, Señor. Permítenos gozarnos enteramente, Señor, en tu palabra. Que todo el aprendizaje, Señor, también lo podamos llevar en obra siempre, Padre. Que podamos ser mentores de alguien en este día. Que podamos tener una palabra de aliento para aquellas personas que necesiten, Señor, de tu palabra. Acompáñanos, buen Dios. Líbranos de toda duda, de toda tentación, de todo pesimismo. Ayúdanos a caminar de tu mano, Padre. No nos sueltes, no nos queramos soltar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Salmos 98:2, la obra más grande de Dios. Jehová ha hecho notoria su salvación. Salmos 98:2, ya lo dije. Si hay algo por encima de todo lo demás que hace a Dios digno de alabanza y de honor, que podemos tributarle, es su obra de salvación. Es en ese logro divino de salvar al ser humano perdido que se resume todo el mensaje de la Biblia. Es el plan de la salvación donde se encuentran todas las bendiciones que proceden de Dios y se cristaliza la esperanza más gloriosa del creyente. La salvación que Dios nos ofrece es lo único que resuelve la condenación que trajo el pecado engendrado por Satanás. La salvación es el favor de Dios, que es el favor que Dios nos concede por medio de la fe. No tenemos cómo pagarlo ni cómo merecerlo, y que consiste en liberarnos de poder del pecado y de la muerte eterna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. La salvación es una provisión que viene totalmente de fuera de nosotros y que resuelve nuestros problemas, nuestro problema más grave, el pecado. ¿Cuál sería el sabor del Evangelio si no se ofreciera en él la salvación a través de Cristo? ¿Qué representaría la Biblia para nosotros si no asegura que hay salvación en Cristo? ¿Veríamos igual a las promesas divinas? ¿Nos sentiríamos motivados a buscar a Dios y a desarrollar una relación personal con Él sin la esperanza de la salvación? ¿Qué tendría de diferente la iglesia si fuera por doctrinas la salvación? ¿Valdría la pena desarrollar la vida espiritual si no fuera por la esperanza que tenemos de la salvación? Si eliminamos la Biblia, lo que tiene que ver con el plan de Dios para salvarnos, ¿qué nos quedaría? De hecho, la Biblia fue inspirada por Dios para darnos a conocer su plan de salvación y para que sepamos cuál es la forma en que podemos ser beneficiados por él. Por eso el salmista dice que Dios hace
notoria su salvación, porque la salvación no es lo más grande que Dios ha hecho por nosotros después de habernos creado. Son estos dos actos sobresalientes de la creación y la salvación los que le dan a Dios el derecho irrefutable de ser nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Dueño. Ningún otro mensaje acerca de Dios es más relevante que su capacidad para salvarnos. Ningún otro relato suyo refleja mejor su amor y cuidado por los seres humanos. Ningún otro beneficio supera el regalo de la salvación y ninguna otra verdad debería hacernos alabar y glorificar con más amor y con más fuerza su santísimo nombre. Dios es el único que puede entender todo aquello que nos está agobiando en esta vida. Así que dispongámonos a soltar, a dejar todo y a someternos a ese yugo, al yugo de Cristo, ¿no? Donde te invita para que seas manso y humilde como Él lo fue, y que solamente en Él podemos encontrar la gracia. Lo creas o no, Dios es Dios. Dice, ayer estaba viendo una predicación de un pastor que al final dice, creas o no, Dios, creas en la venida de Jesucristo o no, Él va a venir, aunque no creas o no lo creas. Sí, si crees que Él es Dios, lo creas o no, Él es Dios y no va a parar aquí. Nosotros algún día vamos a ir al descanso, vamos a morir y Él va a seguir siendo Dios. Así que más nos vale, más nos conviene, hasta por lógica, creer que Dios es el soberano, es el omnipotente, es el que, en el que podemos confiar. Todo lo que aquí nos acecha, nos agobia, lo que nos pone en duda, lo que está haciendo el enemigo de Dios, que probablemente si no crees en Dios, no crees en que hay un enemigo de Él, ¿no? Que está trabajando para hacer que no creas en Él. Así que aquí no hay más que dos aguas, dice por ahí un dicho, ¿no? O lo sirves a Dios o estás contra de Dios. Mis amigos, damos paso a nuestra siguiente meditación. Recuerden que tenemos nuestra meditación de cada semana y vamos a estudiar para la lección para el 13 de julio. Estamos iniciando prácticamente el día sábado, domingo y hoy lunes. Déjenme poner aquí musiquita porque se cayó. Alexa, música de fondo de piano. Facebook Piano en Spotify. Vamos a darle una leve introducción del día 6 de julio. Nomás voy a darles más o menos de lo que trata, lo que va a tratar toda la semana, y para adentrarnos un poquito, para no tardarnos tanto, poder resumir los 3 días en cuestión de 15-20 minutos. Vamos a estudiar a lo largo de la semana general. El título que lleva es Un día en el ministerio de Jesús. Iniciamos el día sábado 6 de julio. Vamos a leer para el estudio de esta semana Marcos 1:16 al 45, Juan 1:29-42, Marcos 5:41, Lucas 6:12 y Levíticos 13. El versículo para memorizar de esta semana está en Marcos 1:17, y les dijo: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cada evangelio presenta el comienzo del ministerio de Jesús una manera muy particular. De Mateo muestra a Jesús llamando a sus discípulos y luego predicando en el Sermón del Monte. Lucas narra la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Juan centra el llamado de varios de los primeros discípulos y la boda de Canaán, donde Jesús realiza su primer señal, o realizó, ¿no? Voy a centrar esta cosa porque se mueve. Ok, el Evangelio de Marcos narra el llamado de 4 discípulos y describe un sábado en Capernaum y lo que ocurrió luego. Este sábado con Jesús, al comienzo del Evangelio de Marcos, da al lector la idea de quién es Él. En el segmento de Marcos que vamos a estudiar esta semana, hay muy pocas palabras de Jesús, un breve llamado a los discípulos y la orden que le da
a un demonio el plan de visitar otros lugares y la curación de un leproso junto con la orden de presentarse ante el sacerdote para ser declarado limpio. El énfasis está en la acción, particularmente en la sanación de las personas. Al escritor del Evangelio le gusta usar la palabra inmediatamente para ilustrar la rapidez característica del ministerio de Jesús. ¿Qué palabras utilizas tú o frases? Voy a llamar un poquito tu atención porque nosotros los seres humanos somos dados a utilizar frases en muchas ocasiones que están ya troleadas, ¿no? ¿Qué quiere decir troleado? Que ya están muy dichas, ¿no? Esas frases. ¿Qué frases utilizas tú para que puedas llamar la atención de otros? Esto se los voy a dejar ahí para que la vayan pensando y nos vamos a ir al Espíritu Profecía. Después de que hubo entrado en su ministerio, dijo: conviene obrar en las obras del que me envió, entrando que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Jesús nos rehuyó los cuidados y las responsabilidades, como no rehuyó a los cuidados y responsabilidades como lo rehuyeron muchos que profesan seguirle. El carácter positivo y energético, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó, y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió Él. Ayer estaba platicando con mi esposa, estábamos ahí en la mesa desayunando y estábamos platicando al respecto, ¿no? Que a todos nos hace el llamado. De alguna manera, muchos creemos que estamos haciendo lo correcto de la manera que estamos sirviendo dentro de la iglesia. Nos hemos puesto a pensar de la manera que le servimos a otros afuera. Los de la iglesia nos vemos, por ejemplo, nosotros que nos reunimos los sábados, cada sábado y entre comillas nos conocemos, ¿no? En apariencia, pues que cómo somos, los trabajos que tenemos, y pues más o menos ahí estamos en la misma sintonía. Pero a los de afuera les has dado, les has enseñado la proyección, les has mostrado el carácter de Cristo, les has dado a saber quién es el que gobierna tu casa, tu trabajo, tu iglesia. Mientras vivimos entre los hombres, nuestro Salvador compartió la suerte de los pobres, conoció por experiencia sus cuidados y penurias, y podía consolar y estimular a todos los humildes trabajadores. Los que tienen el verdadero concepto de la enseñanza de su vida no creerán nunca que deba hacerse distinción entre las clases, que los ricos han de ser honrados más que los pobres e indignos. Esto se ve mucho en todas las clases sociales. Es más, dentro de las iglesias, yo me voy a atrever a decirlo porque yo lo he visto, lo he vivido. A veces, mis hermanos, uno no quiere proyectarse y dar a notar cómo somos como iglesia. No queremos nosotros mismos ver esa deficiencia que estamos teniendo nosotros mismos como iglesia. En distintas iglesias se siente un ambiente diferente, dado a que tenemos la manía, las malas actitudes de siempre tomar esa distinción, ¿no? de gentes, de clases sociales, y se siente el ambiente en todas las iglesias. Yo lo he sentido. Hay mucha humildad en algunas iglesias, hermanos realmente consagrados que se preocupan. Hay iglesias donde simplemente se siente un ambiente de apariencia, de que queremos que nos vean que estamos bien, pero realmente no lo están. Hay iglesias donde se ve la pasarela, ¿no? de que se ve que están pasando marcas en medio de los pasillos, de que están pasando bolsas, en el caso de las mujeres, las bolsas, que si yo sí traigo una bolsa de marca, que si mira yo sí vengo bien vestido, vestida, y así sucesivamente en muchas iglesias. Desgraciadamente, y para tristeza de muchos, esto sucede. Dios no vino con ese plan. Dios vino con toda la humildad a servir, no a ser servido, y vino a mostrarnos cómo deberíamos de ser nosotros para poder proyectar su palabra, para poder mostrarle a los demás ese carácter.
platicando. Ustedes saben, nosotros tenemos la oportunidad como evangelistas de platicar con personas, y escuchas cada testimonio, escuchas cada hermano o hermana que de repente se te acercan a platicar contigo, ¿no? Probablemente a desahogarse, a dar su punto de vista en cuanto a cómo se sienten dentro de la iglesia, a cómo se sienten en la vida general, ¿no? De cómo los trata la vida, porque no tienen un buen trabajo, porque no tienen una solvencia económica buena, porque no tienen una casa, porque no tienen un carro, y así sucesivamente. Les repito una vez más, estamos dirigidos, todos aquellos que no estamos entendiendo bien el mensaje, que Dios vino con toda la humildad a mostrarnos, y ahorita toda la gente puede justificarse, pueden escudarse con que es que son otros tiempos, los tiempos ya cambiaron. Miren, amigos, hermanos, familia, los tiempos siguen siendo los mismos, la necesidad de otras personas sigue siendo la misma. El que tú quieras verlo, si bien es cierto, la tecnología está cambiando y está arrebatando a nuestros hijos, está arrebatando todo lo que Dios ha puesto, con toda la humildad para que podamos seguir caminando por ese sendero de humildad, de mansedumbre, y toda la tecnología ha rebasado al ser humano y ha puesto en los seres humanos esto, ¿no? Que pensemos que son otros tiempos y que ya no es lo mismo que antes, que ya no hay por qué ser humildes, ¿no? Eso les ha puesto a nuestros jóvenes, ya no hay por qué ser sumisos, ya no hay, a las mujeres en especial. Es triste, pero vivimos una realidad. Vamos a entender en esta semana cómo es que Dios te hace el llamado cada día, y que tú tienes que entenderlo así como tal, que tienes que comprender que ese llamado es venir a Él con esa humildad. Dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay tres cosas aquí que tenemos que entender. ¿Qué significado tienen aquí estas tres palabras: camino, verdad y vida? Vamos a seguir leyendo. Cristo eligió a los insensatos del mundo, a los que éste consideraba indoctos e ignorantes, para confundir a los sabios. Los discípulos no conocían las tradiciones de los rabinos. Por el ejemplo de Cristo, su maestro, obtuvieron una educación de primer orden, porque tenían ante sí el ejemplo divino. Cristo fue presentado de verdades más elevadas. Cristo eligió del mundo a la gente humilde, la gente que no tiene conocimiento. Si Dios hubiera querido, amigos, hermanos, familia, Él sabía que había mucha gente preparada. Él sabía que estaban los escribas y fariseos que tenían todo el conocimiento de la ley, pero también supo todo lo que estaban haciendo con toda su sabiduría. Y nosotros ahorita en estos tiempos no estamos exentos, hermanos, de que todos aquellos líderes que están representando el pueblo de Dios en las iglesias, en las sinagogas, en los púlpitos, en los lugares donde Dios ha mandado para que puedan llevar palabra de Dios, se sigue viviendo lo mismo, Traigo tantas cosas en la cabeza. A veces es tanta... no es coraje, es algo como impotencia de querer proyectarles que tú puedes ser parte de este proyecto, que Dios te ha puesto aquí viendo este video para que tú tomes la iniciativa de que si las cosas deben de cambiar, que le pidas al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que obre en tu vida para que las cosas puedan cambiar en algún momento, que para que a la hora que tú te puedas parar en ese púlpito, si Dios te da la oportunidad de poder ser un representante digno de Dios, que estés simplemente bien preparado, con todos los parámetros que Dios busca en todos aquellos que quieren que le sirvan. Escuchen bien ustedes, Cristo eligió lo más insensato del mundo, a los que éste consideraba indoctos e ignorantes, para confundir a los sabios. Los discípulos no conocían las tradiciones de los rabinos, pero con el ejemplo de Cristo, su maestro, obtuvieron una educación de primer orden,
porque tenían ante sí un ejemplo divino. Cristo fue presentando las verdades más elevadas, a los que Dios emplea a su servicio, los que esperaba a su manera con el fin de que los sirvieran. Los que predican a Cristo deben aprender de Él diariamente para comprender el misterio de salvar y servir a las almas por las cuales Cristo murió. Deben seguir un ejemplo en todo para compartir con otros su tierna compasión y su decidida oposición a toda obra mala. Mis amigos, hermanos, hay mucho que leer, hay mucho que mostrarles, pero yo creo que estamos entendiendo. En la parte del domingo tiene una frase ahí como título y dice: sígueme. Esta frase a mí me llamó mucho la atención porque somos seguidores ¿de qué? De hombres. Toma en cuenta muchas cosas. Haz un recuento de todo lo que estás haciendo en tu vida. Yo veo, y voy a poner como ejemplo ahí algunas situaciones, ¿no?, de los jóvenes, de incluso a mí mismo, ¿no?, porque yo a veces ahora sí que como dicen los jóvenes, me he cachado, me he torcido por horas en el teléfono, viendo, tal vez si ustedes quieren, porque yo veo mucho videos pues cristocéntricos, a veces que cosas chuscas, ¿no?, que dan risa, pero a veces paso horas y horas. A lo mejor puedo justificarme con que los videos que veo son relativamente cristocéntricos y pues puedo pasarme ahí todo el día si yo quiero, ¿no? Pero a final de cuentas esta es tecnología y me está robando de alguna manera algo de paz en mi corazón, pudiéndola emplear, no sé. Yo no les digo que sea malo estar viendo videos cristocéntricos, pero de repente hay cosas más importantes, el tener que o poder salir a proyectar ese amor que una vez que ya lo aprendiste, poderlo proyectar a tu familia, el quitarte del teléfono, el salir y afuera y compartir con otras personas todo lo que el conocimiento que ya tengas. Vamos a leer el libro de Marcos 1:16 al 20. ¿Quiénes eran los hombres a los que Jesús llamó como discípulos y cuál fue su respuesta cuando Él les dijo: sígueme? Andando junto al mar, dice Marcos 1:16, 20, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remaban, que remendaban sus redes, y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y le siguieron. Marcos 1 no registra muchas de las palabras de Jesús, no obstante, Marcos 1:17 da cuenta de la que dirigió los pescadores. Simón, quien luego serían llamados Pedro, Simón, quien luego sería llamado Pedro, y su hermano Andrés. Los dos hombres están arrojando una red a la orilla del mar de Galilea. A grandes rasgos, vamos a tener que reflexionar en esto. ¿Por qué estos hombres dejaron todo inmediatamente y siguieron a Jesús? ¿Qué estás haciendo tú en este momento y qué estás esperando? Hoy es el día de salvación, hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día que tienes que tomar la decisión de poder seguir a Jesucristo. Probablemente este tipo de frases o llamados que hacen cuando alguien va a tu casa y te hace un llamado de esta magnitud, el miedo está latente, porque siempre en la cabeza de aquellos que no le servimos a Dios, yo les digo porque esto pasó en mí, de aquellos que no servimos a Dios, siempre está: hey, ¿por qué tanta insistencia en que yo vaya? ¿Por qué tanta insistencia? De segurito quiere que yo vaya y ofrende, que vaya y diezme. Estos fueron mis pensamientos en el momento cuando recibí algunos llamados de personas que
tienen a bien hacerte el llamado, porque eso es lo que Dios hace con estos pescadores, ¿no? Les dice, sígueme. Hoy es el día de salvación para ti. El Evangelio de Juan completa el cuadro. Parece que los hermanos eran seguidores de Juan el Bautista y escucharon su proclamación de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos encontraron a Jesús y pasaron tiempo con él cerca del río Jordán. En consecuencia, su aceptación del llamado de Jesús al ministerio no fue una relación alocada o impensada, sino algo que había considerado detenidamente. Yo me imagino en esos tiempos que no había tecnología. Estaban trabajando, ¿no? Algunos tejiendo sus redes, otros aventaban sus redes porque estaban trabajando, pescando. Ahorita en la actualidad, si va un hombre que Dios ha enviado para que te haga ese llamado, lo más segurito es que tú le vas a llamar probablemente fanático, no tiene nada que hacer, porque se da. Hay tanta necesidad en la calle, vivimos millones y millones de personas en el mundo, que la necesidad de tener alimento en la casa se ha vuelto más de primera necesidad. No le damos prioridades a lo que realmente y confiar más que nada, ¿no? Que aún a pesar de que tú puedas seguir a Cristo Jesús, que confíes en que si Él te dice sígueme, que Él va a suplir todas y cada una de tus necesidades. Eso sería en resumen lo que yo podría encontrar en el llamado, ¿no? Que confíes plenamente en Dios, que si te ha hecho el llamado, que tú puedas seguirle, que tú puedas venir a sus pies y que puedas confiar en que Él va a proveer, el que vas a darte todo lo que necesites. Recuerden ustedes que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto, salieron de Egipto y Dios suplía todas sus necesidades. Dios les daba de comer, pan del cielo, Dios les daba agua de la roca, Dios suplía todas y cada una de sus necesidades, y aún así el pueblo renegaba. Nosotros no somos la excepción. La duda siempre va a existir, siempre nos estamos predisponiendo a aquellas necesidades. Es que si Dios te dijo que va a suplir una necesidad, tienes que confiar en que te la va a suplir. Si te dijo que ese trabajo no te conviene y que no te van a dar ahí, por ejemplo, no para los que guardamos el sábado, si Dios te dijo que no te lo dan ahí, te dijo deja ese trabajo, yo voy a suplir tus necesidades, la tendencia de nosotros siempre es que no puedo dejarlo hasta que no tenga otro trabajo. Y yo no digo que esté mal, pero sí tienes que confiar en que Dios te va a proveer y que Dios va a sustituir y que Dios va a darte lo que tú necesites. A lo mejor no la frustración de que tú oras para que te dé un trabajo, ¿no? Yo les puedo testificar de una y mil maneras cómo para nosotros el darle un trabajo a nuestra hija, la mayor, por primera vez que él pusiera los medios, y fue un verdadero desastre, ¿no? Ese primer trabajo que ella adquirió. Entonces no puedo echarle la culpa a Dios. El mundo está contaminado de tanta cochinada, así que bueno, a veces frustra el decir, hey Dios, yo te pedí un trabajo, ¿no? ¿Por qué no me lo diste de acuerdo a lo que yo necesito? O yo te dije esto, y cuando de repente las cosas no se nos dan, es porque realmente Dios quiere probarnos algo, ¿no? Y tenemos que entenderlo de esta manera, si no vamos a chasquearnos, como ha sucedido muchas veces en muchas personas. Por eso ese desánimo, por eso muchas personas ya no creen, por eso muchas personas están ahí en esa incertidumbre de que es que yo estuve, pero nunca sucedieron cosas grandes. O sea, estuve sin estar. Pero bueno, cuando Cristo estuvo en la tierra, nos aconsejó a los pescadores que dejaran sus redes y las barcas y se fueran a los maestros judíos con el fin de obtener una preparación para el ministerio evangélico. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés, ya lo leímos hace rato, ¿no? Su hermano, que estaban en la red en el mar,
porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando por ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Esta rápida obediencia que nos hace preguntas que no esperan un salario parecen extraordinarias, pero las palabras de Cristo continúan una invitación que implicaba realmente todo lo que quería dar a entender. Sus palabras tenían una influencia impelente, dice aquí. No contenían largas explicaciones, pero lo que decía tenía una fuerza decisiva. Quisiéramos que de alguna forma nosotros por propia iniciativa no vamos a tomar una decisión de esta manera. Pero cuando Dios penetra realmente y tú confías en que Dios tiene el poder, que cuando te dice Él sígueme, que aun cuando no fueron los tiempos, cuando no directamente Jesús les dijo a esos pescadores, les dijo directamente sígueme. Si Dios te dice directamente a ti ahorita en persona, te dice sígueme, yo estoy seguro que esa frase va a penetrar hasta los fondos de tus entrañas y lo vas a hacer, porque Él tuvo el poder en ese momento y tiene el poder ahora de decir de una manera decisiva, de decir sígueme, y que tú le puedas seguir de esa manera. Es notable, ¿no?, que nos falta mucha fe para poder confiar en que Dios siempre está ahí, atento a las necesidades. Mis amigos, se nos fue el tiempo. Vamos a la parte del lunes 8 de julio. Lo inolvidable del servicio de la adoración. Vamos a leer Marcos 1, 21, 28. ¿Qué experiencia inolvidable tuvo lugar en las sinagogas de Capernaum y qué verdades espirituales podemos recoger de este relato? Vamos a leerlo y me voy a ir al Espíritu Profecía para darles una explicación extensa de lo que aquí nos está hablando. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en las sinagogas, enseñaban y se admiraban de sus doctrinas, porque les enseñaban como quienes tienen autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciéndole: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por la provincia alrededor de Galilea. La mayoría de los cristianos atesoran momentos inolvidables de su senda cristiana. La decisión de seguir a Jesús, en el día de su bautismo, un poderoso sermón durante el cual experimentaron profundamente la presencia de Dios. Algunos de estos momentos pueden no solo ser inolvidables, sino también transformadores. En ese momento, cuando Jesús saca el demonio de esta persona y ve la multitud como este hombre tiene poder, se sorprenden, tiene este acontecimiento, lo ven, lo viven, y son cosas que ahorita en la actualidad no has visto probablemente, y por eso es esa duda, ¿no?, que existe en ti. Él pudo haber sido la experiencia de algunos en Capernaum aquel sábado descrito en Marcos 1, y admiraban sus enseñanzas porque les enseñaba con plena autoridad y como los escribas, y no como los escribas, perdón, en Marcos 1:22, mientras que Jesús enseñaba, un endemoniado impactó su duda por la enseñanza de Jesús, exclamó: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús expuso entonces al demonio.
piensa en las aplicaciones de estas palabras del demonio. Para empezar, el demonio identifica a Jesús como el santo de Dios. Reconoce así que Jesús es el santo emisario de Dios, en contraste con las impuras e impías huestes de Satanás. Uno espera encontrar personas y cosas santas en un ambiente de adoración, no impureza e impiedad. Esto lo hemos vivido, lo vivimos todos los días y nos hemos dado cuenta que aún, miren amigos, hermanos, en todas las iglesias, en todos los lugares donde está reunido el Espíritu Santo, ahí también va a estar Dios. El enemigo de Dios se va a encargar siempre de destruir. A veces que, no sé, que de repente va un hermano que va por un canto, una alabanza, van a adorar a Dios de esta manera y las cosas no salen porque el audio no salió, porque se me perdió la pista, porque de esta manera hasta he estado trabajando. Dios está en todos los lugares donde puedan representar uno o dos, dice su palabra. Donde estén uno o dos reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. Pero también recordemos que el enemigo de Dios está en este mundo, tratando de distraer, de destruir todo lo que Dios ha puesto para que nosotros nos beneficiemos, y siempre va a existir la incertidumbre de quién está ahí, porque en ese lugar los endemoniados estaban dentro de un personaje ahí que tuvo que decirles Jesús, sal fuera de él. El endemoniado comprendía parcialmente que se hallaba en la presencia de quien podía liberarlo, pero cuando intentó ponerse en el alcance de aquella mano poderosa, otra voluntad le retuvo y las palabras de otro fueron pronunciadas por su medio. Terrible era el conflicto entre sus deseos de libertad y el poder de Satanás. Parecía que el pobre atormentado habría de perder la vida en aquel combate con el enemigo que había destruido su virilidad. Así es como trabaja el enemigo de Dios. Vamos a cerrar con esta frase, mis amigos hermanos. Así es como trabaja. El enemigo de Dios entra a tu vida, hace que dejes de estar orando todos los días, hace que te retires de su palabra, y una vez que te tiene en su poder, comienza a mermar. Ya mermó tu vida espiritual, ya mermó tus ganas, tu deseo de querer servir, de poder estudiar su palabra, y lo que sigue es matar tu cuerpo. ¿Cómo? Con todo aquello que entra a tu vida, en tu vista, películas que no tienes que estar viendo, en la alimentación, en lugares donde no tienes que asistir. Empieza a mermar esa vida espiritual al grado de que no tienes ya más deseo de ser parte de una congregación, y así es de la manera que va acabando. Primero comienza con tu vida espiritual. Es de la manera que entró en el Edén. Primero mató a Adán y Eva en su vida espiritual, dándoles esa incredulidad de que si comían del fruto iban a morir. En ese momento no murieron, pero mató su vida espiritual. Y después mató su cuerpo, porque ¿dónde están ahorita, no? Así es como el enemigo de Dios nos come cada día y está de alguna manera poniendo trabas para que no crezcas, para que no fructifiques, para que no hagas tu labor en este lugar. Les leo la promesa que está en Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si tenemos firmes hasta el fin la confianza y él gloriarnos en esperanza. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y él gloriarnos en la esperanza. Mis amigos, hermanos, les dejo la promesa. Dios va a proveerte, Dios va a hacer que todo esté en sintonía. No dejes que esa fe merme como lo ha hecho con muchas personas, como lo puede hacer en mí. No permitas que lo haga en ti. Así es de que mantengamos en esta sintonía y luchemos
Aferrémonos a las promesas y estudiemos cada día. No te confíes en las cosas que aquí te proyecto. Agarra tu Biblia, estudia junto conmigo todos los días. Cuando tú veas este video, siempre ten en tu mano una Biblia para que puedas corroborar que lo que se te está hablando aquí es verdad de Dios. Mis amigos, les recuerdo, mi nombre es Arturo Sánchez. Nos vemos mañana, Dios mediante, en la próxima. Chao, chao.